Capítulo 204. Tilly Wimbledon. Por un momento, las dos disfrutaron de la cálida atmósfera hasta que la atención de Ashley se vio atraída por un montón de objetos similares a joyas frente a ella. Curiosamente preguntó, ¿qué son estos? Ven. Tilly palmeó el lugar junto a su cuerpo. Te mostraré algo interesante. Ashley siguió su sugerencia y se sentó con las piernas cruzadas junto a Tilly, viendo cómo se ponía un guante de seda blanca sobre la mano, que tenía un rubí de cristal incrustado en el dorso de la mano. ¿Esto es una piedra de rastreo? Tilly no le respondió. En cambio, ella solo sonrió y extendió la mano hacia el aire vacío. Repentinamente, un relámpago saltó desde las puntas de sus dedos, golpeando el suelo, emitiendo un sonido crepitante, seguido de humo que se elevaba del suelo y finalmente dejaba una marca negra del tamaño de una palma. Ashley no podía creer lo que veía. Tienes una nueva habilidad. Tilly Wimbledon era una extraordinaria, su magia solo podía ser utilizada sobre sí misma, manifestándose en su insuperable inteligencia, haciendo imposible que su magia se manifestara como lo harían las habilidades típicas de las brujas. El relámpago de hace un momento significaba que ahora poseía una nueva habilidad, algo que debería haber sido imposible. Una bruja nunca podría tener dos clases de habilidades primarias, esto era sentido común que todas las brujas conocían. Tilly se quitó el guante y se lo entregó a Ashley. No es que tenga una nueva habilidad, sino que es por esta piedra. Ella sonrió. Tiene el poder de cambiar cómo funciona tu magia y hacer que tu magia muestre un efecto totalmente opuesto al actual. Cuando Ashley frotó la joya en la parte superior del guante, se sorprendió en su corazón, inmediatamente supo que Tilly no le había mentido, lo que significaba que de ahora en adelante, las brujas no combatientes también tendrían la capacidad de luchar, lo que mejoraría significativamente la capacidad de las brujas para resistirse al enemigo. ¿Cuántas de estas piedras tenemos? Solo hay uno. Parecía que Tilly ya entendía el proceso de pensamiento de Ashley. Además, tampoco es tan fácil de usar. Debes aceptar la magia como algo que realmente existe, entonces tienes que llenar la piedra con esta magia y solo entonces podrás liberarla. Durante mucho tiempo, la Ashley laboriosamente pensativa intentó comprenderlo, pero no pudo ver ningún rastro de luz. ¿Me crees ahora? Dijo Tilly bromeando, somos extraordinarias, lo tenemos mejor que otros, podemos sentir la magia, para otras brujas es mucho más desafiante, ya que lleva nuestra imaginación y comprensión hasta sus límites. Como cuestión de hecho, ya he probado en muchas brujas, pero solo 2 o 3 de cada 100 pudieron comprenderlo y liberar el rayo lo suficientemente pronto. ¿Te estás burlando de mí por ser lenta? Ashley se quitó el guante y lo tiró a un lado. Más o menos. Tilly alzó una ceja. En ese momento, me limité a usar. Para detenerla, Ashley la besó, solo permitiéndole cantar un poco. Cuando finalmente se separaron, esta última respiró profundamente. Bueno, no eres tan estúpida después de todo. ¿Y qué pasa con esas otras piedras? Como si deseara continuar, Ashley se lamió los labios. Solo en presencia de la quinta princesa, era capaz de relajarse por completo. ¿Podría ser que todos ellos poseen un tipo de capacidad diferente? Sí, muestran un resultado diferente. Confirmó Tilly, un rubor todavía no había desaparecido de sus mejillas. Sin embargo, todavía no permiten que una persona ordinaria posea habilidades de bruja, solo las personas con poder mágico pueden despertarlas. Hizo una pausa. Lo que me dejó con una pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es exactamente la magia? Tilly dijo lentamente, palabra por palabra, durante mucho tiempo, las habilidades de las brujas han sido múltiples y variadas ampliamente, mostrando un alto grado de incertidumbre en ello, y en la percepción de una extraordinaria, las brujas también son diferentes. Pero con estas extrañas piedras, la magia se vuelve completamente igual, a través de ella, cualquier bruja puede liberar exactamente la misma habilidad.
Por lo tanto, podría haber estado siguiendo la pista equivocada anteriormente. La magia tal vez sea un tipo de poder omnipotente, pero nosotras, las brujas, podemos simplemente manifestar una de sus formas. ¿Entonces estas piedras mágicas?, preguntó Ashis. Solo pueden liberar, pero no pueden reunir magia. No está claro si fueron hechas por el hombre o formadas por la naturaleza, dijo Tilly con desconsuelo. Según la leyenda, fueron desenterrados de las reliquias. En la actualidad, la mayor parte de ellas ya se han extendido dentro de la gente. Solo logré recopilar estas. Escuché que una ruina antigua se encuentra en la parte oriental de la región Brisa del Mar. Realmente quiero ir a echar un vistazo. Tal vez podría encontrar más información sobre la magia y algo de inteligencia sobre la historia olvidada allí. Varias de las palabras que Tilly había usado dejaron a Ashis incapaz de darle sentido a lo que estaba escuchando, y además, Ashis también pensó a regañadientes: al final, mientras podamos vivir, ¿a quién le importa lo que haya sucedido hace 400 años atrás? Es mejor que no lo hagas. En este momento, la región Brisa del Mar es la región más peligrosa de todo el reino de Greycastle. ¿Por qué? Antes de salir del puerto de Aguas Claras, escuché a los marineros conversar sobre el envío de las flotas Blacksail de García Wimbledon hacia la región Brisa del Mar, que pertenece a Timothy, golpeando directamente sus campos desde detrás de la vanguardia. Ashis explicó: cuando la ley marcial fue finalmente levantada, aproveché la oportunidad para dejar el puerto. Si mi información es correcta, me temo que la región Brisa del Mar ya se ha convertido en un mar de llamas. Todavía están peleando entre sí. Tilly parecía un poco preocupada. De esta manera, la iglesia se aprovechará de eso y comenzará una invasión. Si no podemos unirnos, Greycastle caerá. Al igual que le sucedió al reino del invierno eterno, la iglesia nos tragará. Esta oración sorprendió a Ashis y fue instantáneamente notada por la quinta princesa. ¿Qué sucede? Nada. Le envió un guiño. Te ves simplemente parecido a Roland Wimbledon. Además, incluso me dijo lo mismo. Oh. ¿Lo viste? El interés de Tilly fue atrapado. Por cierto, no me dijiste nada sobre el viaje al territorio occidental. Yo había escuchado noticias de que la Asociación de Cooperación de Brujas estaba en el pueblo fronterizo, pero Sombra ya debería haberte contado sobre esto. Ashis abrazó a su contraparte. Los resultados que había descubierto era que la supuesta montaña sagrada supuestamente encontrada fue un engaño creado por Roland. Se hizo cargo de la Asociación de Cooperación de Brujas y estaba reclutando en secreto a las brujas. Después, ella le contó a Tilly lo que había escuchado y visto durante la semana en que se había quedado en el pueblo fronterizo, y al final, también me dijo que tenemos que unirnos si queremos resistir a la iglesia. Si alguna vez nos atacaran aquí en los fiordos y no pudiésemos permanecer más, siempre seríamos bienvenidas en el pueblo fronterizo. Bueno. Tilly pensó por un momento, y repentinamente dijo: este hombre no es Roland Wimbledon. Él ha sido reemplazado por alguien. ¿Qué? Dijiste que ha reunido a un gran número de brujas a su alrededor, ¿verdad? Lo que supongo es que entre ellos hay una bruja que tomó el control de él, o simplemente cambió su apariencia para que coincidiera con la suya. Tilly dijo sin rodeos: he crecido con Roland. Está claro que en comparación con mis otros dos hermanos y mi tercera hermana, siempre fue el peor en encubrir la verdad. Aunque dijera una mentira, las mentiras estarían llenas de 100 vacíos legales. Es imposible para él disfrazarse de otra persona. En cuanto a las armas que dijiste que podrían usar para luchar contra el ejército de la retribución de Dios, solo lo están probando. Un individuo puede ocultar su verdadero carácter, pero no puede falsear el conocimiento académico. Los mentores de la corte nunca le enseñaron esas cosas, entonces ¿cómo puede él saberlo? Tilly declaró: las personas que nacen en el mundo no nacen con conocimiento, por lo que ciertamente no es mi estúpido y molesto hermano. Es así. Ashis frunció el ceño. Sin embargo, todavía es necesario que me ponga en contacto con ellos. Suspiró Tilly. Después de todo,
Roland Wimbledon sigue siendo mi hermano. A pesar de que puede ser ignorante e incompetente, eso no significa que no tenga esperanza. Comparado con los demás, es el más inofensivo. Así que espero que las brujas de la Asociación de Cooperación de Brujas no lo hayan enterrado en la tierra. No creo que hagan eso. Ashis pensó en Wendy. También dejé a Maggie con él, a fin de mes, ella debería volver y traernos noticias del pueblo fronterizo. Esa es la única forma, después de todo, nuestro enfoque actual no está aquí. Hablando hasta aquí, la quinta princesa se liberó del abrazo, fue al jardín, y dijo con los brazos abiertos. Ahora que estás de vuelta, el programa de limpieza finalmente puede implementarse. No quiero dejar rastros de la iglesia en los fiordos, solo entonces los fiordos se convertirán verdaderamente en el hogar de las brujas. El sol brillaba desde atrás del cuerpo de Tilly, haciendo que pareciera como si estuviera cubierta por una capa de oro. Su largo cabello gris acariciaba sus mejillas como hilos dorados, su rostro estaba lleno de confianza, como si no existiera ninguna dificultad que pudiera afectarla. Deseo dedicar mi vida a ti, honrada reina mía. Ashis juró, con una sonrisa. Capítulo 205. Microscopio. Después de que las fuerzas armadas de Timothy fueron repelidas, el pueblo fronterizo se calmó una vez más. Roland seleccionó a 3 personas del Ministerio de Educación del Ayuntamiento y agregó a otros 2 profesores para formar un equipo, que luego envió, junto con algunos de los libros de Soraya a la fortaleza Lonson. Sin importar cuánto efecto pudieran lograr, finalmente dio el primer paso para la asimilación de la fortaleza. Petrov, a pesar de que no había sobresalido al comandar una batalla, su desempeño en la administración era sobresaliente. En solo una semana, 2000 reclutas, escoltados por soldados de caballería, llegaron al pueblo fronterizo uno tras otro. Si no fuera por el segundo lote de 10 hornos altos que ya había puesto en producción, Roland tampoco se hubiera atrevido a tomar la firme resolución de establecer un camino duro entre las dos ubicaciones. Pero ahora, finalmente tuvo la oportunidad de gastar extravagantemente un montón de dinero. Roland nombró el camino como el calle principal del reino, y Karl, el jefe del Ministerio de Construcción, era totalmente responsable de su construcción. Su estructura y las calles en el pueblo eran exactamente iguales, una capa de grava estabilizada con cemento. Durante esta época, donde no existían vehículos pesados, este tipo de pavimento ya era suficiente para llevar a cabo todas las tareas de transporte. Además, con un buen rendimiento de drenaje, si las circunstancias lo exigían, más adelante, siempre se podía agregar un pavimento de concreto o incluso asfalto. Para tener siempre suficiente material de construcción, 4 fresadoras impulsadas por vapor reemplazaron la fuerza de trabajo requerida para aplastar las piedras, produciendo docenas de toneladas de grava y material cada día. Como la capacidad de transporte era demasiado pequeña, dificultaba el aumento adicional de la producción, por lo que muchas piedras necesitaban cientos de personas para enviar las piedras con carruajes al sitio de construcción durante el día. Para la generación posterior de carreteras, un solo carro de basura habría sido suficiente para completar todo el envío. Con la excepción de los 4 hornos que mantuvieron la cocción de ladrillos de arcilla, el resto de los hornos altos se destinaron a la producción de cemento en polvo. Después de pasar por repetidas pruebas de componentes, además de asegurarse de que la mina proporcionara suficiente polvo de hierro, la producción de cemento del pueblo fronterizo, ya sea por su calidad o cantidad, ambos eran mucho mejores que los lotes originales. Sin embargo, el transporte masivo de grava y cemento en polvo también trajo un gran impacto negativo al pueblo, cuyo problema más grave era el polvo. Hasta la tarde, solo había habido poco viento, por lo que se podía ver una densa nube de polvo volando en el cielo, convirtiendo la calle en un amarillo claro. Aunque a la mayoría de la gente del pueblo no le importaba esa situación, para Roland, no había nada peor que tener que cerrar todas las puertas y ventanas durante el caluroso verano. Por lo tanto, los carros para transportar el polvo de cemento y la grava se habían equipado con una placa protectora lo más rápido posible, para reducir la dispersión durante el transporte. Al mismo tiempo, también lo había utilizado como una oportunidad para promover la habilidad de Leeds.
A los pocos días, el interior de la ciudad estaba cubierto de árboles que proporcionaban sombra, eran parasoles simétricos, cuyas hojas habían crecido una rama tras otra, creando la impresión de que el paisaje parecía estar lleno de verde hasta donde alcanzaba la vista. Con la atracción adicional de Roland a todas las personas para que tomaran la iniciativa y esparcieran agua sobre el polvo, la situación mejoró rápidamente. La distancia recta entre los dos lugares era de menos de 70 kilómetros, pero teniendo en cuenta que el camino debía evitar las extensiones de la cordillera impenetrable, la longitud total de la carretera sería de alrededor de 100 kilómetros y su duración de construcción prevista sería de un año. Con caminos de tan excelente calidad, algunos tipos modernos de vehículos también podrían ser útiles, como bicicletas y automóviles de vapor. En su visión para el futuro, el desarrollo de la educación y la mejora del camino eran pasos necesarios para unir las dos ciudades. Al igual que las ciudades de las generaciones posteriores llevarían a cabo enérgicamente la integración urbana. Después de que la tierra entre estos dos lugares se abriese completamente, el pueblo fronterizo y la fortaleza Lonson se fusionarían lentamente en una gran ciudad. Y en caso de que pudiera incluso integrar la colina sur en la ciudad, podría abrir un camino a través del borde de las montañas e incluso obtener un puerto marítimo de salida para sí mismo. Por supuesto, ser capaz de desarrollar tanta tierra requeriría una población aún mayor. Y en respuesta a la posibilidad de guerras futuras, la ciudad necesitaría ser autosuficiente con su producción de alimentos, mientras que también proporcionaría un número significativo de trabajadores para la producción industrial. Según sus cálculos preliminares, necesitaría alrededor de 100.000 residentes, mientras que la ciudad más grande de Gray-Castle, la ciudad rey, tenía solo entre 20 y 30.000 personas. Al pensar en este tema, Roland recordó que el norte y el sur del reino de Gray-Castle eran lugares que recientemente habían experimentado una guerra. Entonces, cuando llegase el invierno, lo más probable es que hubiera una gran cantidad de refugiados que se verían privados de comida y ropa. Al ofrecerles comida y un refugio cálido, todos podrían ser absorbidos en el pueblo fronterizo. Además, debo tener en cuenta que también debería haber múltiples refugiados dentro del reino del invierno eterno y el reino corazón de lobo. Por esa razón, sería mejor escribir una carta a Margaret y pedirle que me ayude a averiguar cómo está la situación en esos dos reinos. Después de que terminó de escribir el reciente programa de desarrollo, el príncipe dobló el pergamino y lo colocó en el cajón. Después, estiró su cuerpo tenso y decidió ir a la habitación de Anna para ver cuánto había progresado con la creación de una lente. Desde que conoció las razones de la evolución mágica de Soraya, estaba decidido a hacer un microscopio, lo que permitiría a las brujas observar la estructura de las células. Si pudieran examinar el inusual mundo microscópico con sus propios ojos, podría llevar incluso a más brujas a desarrollar una nueva habilidad, en el peor de los casos, al menos despertaría su interés en aprender sobre ello. Para la producción de microscopios, la creación de un lente convexo responsable de agrandar el objeto no era difícil. La dificultad radicaba en el problema de que la distancia focal era diferente para cada lente pulido a mano, por lo que coincidir el ocular con el objetivo era una delicada operación, necesitando ajustar la distancia entre las dos lentes repetidamente. Él había descrito el principio detrás del lente convexo una sola vez, y luego le dio a Anna unos pocos cristales que tenían una buena calidad, permitiéndole cortar las lentes y medir su distancia focal. Ahora, después de 3 días, el corazón de Roland estaba lleno de curiosidad por saber hasta qué punto Anna había sido capaz de darse cuenta. Cuando llegó a la puerta de la habitación de Anna, Nightingale le envió una sonrisa, de pie contra la pared. Parecía estar diciendo que no iba a seguirlo, ya que había reducido su tiempo de sigilo, Roland ya no tenía que adivinar su paradero. Y cada vez que él y Anna querían estar a solas, siempre elegía pararse en un lugar distante. Cuando abrió la puerta, vio a Anna sentada a la mesa, jugando con un tubo de metal. ¿Cómo te va?, preguntó, dando un paso adelante. El momento después de que la pregunta salió de sus labios, se sorprendió. Allí, sobre la mesa, colocaron varios instrumentos que se asemejaban a un microscopio real, acercándose mucho a los bocetos que él había dibujado para ella.
Con los pocos productos de prueba que hice de acuerdo con sus planos, puedo ver muchos detalles que generalmente son muy difíciles de descubrir. Levantó la vista, dejando que su flequillo delgado se deslizara hacia abajo desde un lado de su rostro. Lo usé para mirar papel, hojas y agua estancada, y descubrí que se ven muy diferentes de su apariencia habitual. Desde su experiencia durante el viaje en globo aerostático, cuando ambos habían estado solos. Ana ya no usaba ningún título, lo que también lo hacía sentir más relajado. ¿Cómo lo hiciste?, exclamó Roland. El boceto fue solo un bosquejo. El boceto fue suficiente. Se rió Ana. Verás, siempre que el ocular y el objetivo estén fijados a la distancia adecuada, pueden desempeñar el papel del amplificador. Después, solo necesitaron ser fijados a una tubería de hierro, y con esto, se completa el cuerpo del microscopio. Cuando estaba probando la ampliación de la lente, descubrí que el objetivo y el blanco de observación tenían que mantener una distancia particular dentro de la cual podía ver una imagen distinta. Cada vez que mis manos temblaban, la imagen se volvía borrosa. Según tu diagrama pude ver que se necesitaba un marco donde colocar la lente y una plataforma que se pudiese mover hacia arriba y hacia abajo para llegar a la mejor distancia del objeto. Hizo una pausa. Pero es más difícil averiguar cuál es la pieza inferior, ¿puedes decir para qué sirve? Roland miró el dibujo y descubrió que este era su propio error. Era un espejo, que se usaba para aumentar la luz que caía sobre el objeto, pero durante esta era, aún tenían que inventar el espejo de mercurio. El aristócrata típico todavía usaba un espejo de bronce o un espejo de hierro para arreglar su apariencia. Mientras tenían un marco de cristal que estaba cubierto con una fina capa de plata dentro del Palacio Imperial para obtener un mejor efecto de reflexión. Incluso sin este espejo, siempre y cuando la luz del sol fuera lo suficientemente fuerte, el microscopio podría ser utilizado. Después de explicar el espejo en detalle, no pudo evitar sentirse sorprendido por la comprensión de Anna. Incluso basándose únicamente en un dibujo aproximado de un esquema, ella había creado un producto que se acercaba al producto terminado, algo que sería absolutamente imposible para él haber hecho. Al ver que cuando Ana había inclinado la cabeza para examinar una nueva lente, estaba exponiendo su hermoso cuello, Roland no pudo evitar dar un paso adelante y querer besarla. Pero ella simplemente le puso la mano en la cara y lo empujó suavemente hacia atrás. Más tarde, Su Alteza Real, estoy ocupada ahora. Ah, bien. Capítulo 206. Enjambre de insecto. Al final, el problema del espejo fue resuelto por Soraya. De acuerdo a ella, había ido y traído un poco de mercurio del laboratorio y lo esparció directamente sobre el vidrio, para más tarde pintar una brillante capa recubierta sobre ella. De esta forma logró un efecto similar al de un espejo de mercurio, pero también eliminando el riesgo asociado con el envenenamiento por vapor de mercurio. Comparado a un espejo de plata pegada, todo el espejo recubierto ofrecía una mucho mejor reflexión. Más tarde, Roland simplemente reservó un número de cristalería, para que cada bruja pudiera tener un pequeño espejo de mano. El pequeño regalo, el cual le permitía a las brujas ver claramente sus apariencias, las hizo muy felices, incluso Skrull, quien usualmente estaba mostrando una expresión neutral, reveló una rara sonrisa. Viendo todo esto hizo que Roland suspirara en remordimiento, a pesar de que las brujas no eran fértiles, seguían siendo mujeres por naturaleza. Desafortunadamente este útil artículo no podía ser vendido temporalmente al público a un precio bajo. Después de todo, su base era hecha de vidrio de cristal de alto costo. Más aún, el laboratorio también consumía un montón de vidrio de cristal para crear estos incoloros contenedores transparentes. Kail Sichi, contrario a lo que uno podía esperar, sabía cómo crear cristal de vidrio, pero el laboratorio había sido cargado con otras tareas, así que raramente había manos desocupadas. La mayoría de los aprendices estaban ocupados con el refinamiento de los dos ácidos, sumergiendo el algodón inflamable. Mientras el jefe alquimista tomó a 2 o 3 aprendices y se concentró completamente en resolver la barrera de la creación del fulminato de mercurio. Hasta que el método industrial fuera completamente investigado,
ellos aún no querían hacer nada más por el momento. Aparte del espejo reflector, Roland también sugirió que en vez de mover la base manualmente para controlar la distancia hacia el objeto, también podía ser realizado girando una pequeña perilla al lado. Solo tenía que describir las dos alternancias con unas pocas palabras antes de que Anna entendiera lo que quiso decir. Convocando su llama negra, el nuevo marco estabilizador fue rápidamente construido. Más tarde, ella tomó 2 juegos de lentes con el más alto grado de aumento, de esta forma creando el primer microscopio óptico. Tomando ventaja de la suficiente luz del sol de la tarde, Roland llamó a todas las miembros de la Unión de Brujas dentro del jardín trasero del castillo, de este modo iniciando la primera clase de la historia de biología fundamental. Cuando Lily llegó al jardín trasero, descubrió que las plantas se habían vuelto más exuberantes y florecientes. Las uvas en el marco de madera se habían vuelto de un tono rojo, morado, una vaga memoria le decía que no hacía más de una semana que habían madurado. De vez en vez, Relámpago volaría y arrancaría un puñado de uvas maduras para todos. Y un enorme y tontuelo. Pájaro, quien recientemente se había unido al pueblo fronterizo, abiertamente se sentaba sobre el estante, levantando su cabeza para picotear las uvas y tragárselas. En el jardín trasero bajo la sombra se sentó Su Alteza Real y Anna. Ellos estaban platicando uno con el otro felizmente, viéndose igual a una pareja íntima. Pero Lily sabía, ellos definitivamente no se estaban diciendo palabras de afecto. En caso de que se acercara a ellos para escuchar, ella definitivamente oiría un montón de insondables y misteriosos nombres pertenecientes a un debate del cual ella era incapaz de darle algún sentido. Por ejemplo, acerca de cómo se veían las pequeñas esferas, cómo un gato podía estar vivo o muerto al mismo tiempo, materia convirtiéndose en una onda, y así sucesivamente. Esta era probablemente también la razón por la cual Nightingale siempre se mantendría a 5 metros de distancia de ellos. Después de todo, cuando los escuchaba por un tiempo prolongado, cualquier persona definitivamente se volvería somnolienta ahí. Wendy siempre estaba esperando con Skrull. Cuando quiera que se la encontraba, Wendy le mostraría una expresión gentil y suave sonrisa. Algunas veces, incluso sintió que, desde el punto de vista de las otras personas, ella era vista como una niña. Lily suspiró impotente, primero dando un vistazo al pecho de Wendy, luego inclinó su cabeza para ver su pecho, indudablemente había mundos entre ellos. Cuando se puedan poner de ese tamaño, tal vez no seré considerada más como una niña. Después de que todas las brujas habían llegado, el señor Roland puso 2 utensilios grises oscuros sobre la mesa, clamando que hicieron eso para que con eso les fuera posible ver el diminuto mundo de la microscopía. Lily pensó, tal vez el objeto no se verá de la misma manera después de la magnificación, pero que todo en el mundo está hecho de pequeñas bolas. Esto había sido difícil para ella de creer, después de todo, ¿cómo es que esferas rodantes formaran rocas sólidas? Algo se está moviendo en el agua. Para su sorpresa, una hermana gritó, y en el momento en que su voz cayó, ella nuevamente gritó, huyó. Más de uno, parece haber muchos más. Válgame Dios, ¿estos son insectos? Ninguno de ellos se parecen en absoluto. Esto se parece más a un cangrejo transparente. El corazón de Lily repentinamente se suspendió, no pequeñas esferas, sino, ¿insectos? Su Alteza Real sin duda alguna había mentido. No obstante, que haya insectos también es extraño, simplemente mira el agua, claramente no hay nada ahí. Cuando fue su turno, la pequeña niña no pudo pretender ser indiferente, se dirigió hacia el microscopio e impacientemente entrecerró sus ojos para darle un vistazo por sí misma. Y luego, vio un escenario increíble. Solo en la pequeña área iluminada, ella vio muchos objetos bizarros imprudentemente moviéndose, algunos tenían formas cuadradas, mientras otros tenían el cuerpo completamente cubierto con pelos. Algunos parecían especies mixtas de insectos y cangrejos, y otros se veían de alguna forma similar a la base de un grano de trigo. No importa qué extraña forma tuvieran, todos ellos eran en su mayoría transparentes, como si no tuvieran piel o caparazón alrededor de ellos, en general, permitiéndoles ver claramente la estructura de sus órganos internos.
Por supuesto, estos estómagos de los insectos eran casi tan vacíos como sus alrededores. Su Alteza Real, ¿estos son realmente insectos?, preguntó Skrull. Lo que ustedes están viendo debería ser algunos organismos primitivos o algas unicelulares. Llamarlos insectos no es realmente apropiado. Ellos deberían ser asignados a la clase de los microorganismos, explicó el príncipe. ¿Microorganismos? Sí, ellos también son una forma de vida independiente, pero su forma es mucho más pequeña. Aparte de los dos que ustedes están viendo, también hay bacterias y virus incluso más pequeños. En este momento, el aumento del microscopio no es suficiente para permitirles ver estos dos microorganismos. Ellos también son la razón de la putrefacción de los alimentos y una variedad de enfermedades. Entre más explicaba Su Alteza Roland, más impetuoso se volvía. Estas infinitesimalmente pequeñas formas de vida están en todas partes, y hay de todo tipo. Afortunadamente, la mayoría de ellos es vulnerable a las altas temperaturas, y esa es la razón por la cual hervimos el agua antes de tomarla, cocinamos el pescado antes de comerlo y no rehusamos el agua de baño. Aunque era difícil para ella imaginar que hubiera criaturas incluso más pequeñas, cuando pensó acerca de que al tomar también tragará muchos insectos dentro de su estómago, Lily sintió su piel de gallina en todo su cuerpo. ¿No había dicho Su Alteza Real que estas pequeñas cosas insignificantes eran los culpables de la putrefacción de los alimentos? Si puedo mantener frescos el pan y las gachas de carne, esa agua también debería ser posible. Pensando hasta aquí, no pudo evitarse a sí misma de liberar su magia, cubriendo las gotas de agua bajo el microscopio, causando cambios inesperados a dar origen. Ella vio cómo los insectos empezaron a temblar, luego empezaron a cambiar rápidamente su apariencia. Su piel dejó de ser transparente, pero parecía como si se hubieran puesto una armadura púrpura. Los largos tentáculos empezaron a tragar a los insectos en sus alrededores, los cuales no habían cambiado. No, eso no era cierto. En lugar de tragarlos, Lily vio que se estaban asimilando uno a otro a una tasa alarmante. Como una espada afilada, los tentáculos apuñalaban dentro del cuerpo de los otros microorganismos, los cuales después asumían la misma apariencia que ellos. No sabiendo si era o no una ilusión, aún sintió que estos organismos transformados seguían cambiando a las criaturas invisibles, y no tomó mucho tiempo hasta que un pequeño punto púrpura apareció, gradualmente fusionándose en una pieza, como si su campo de visión fuera lentamente cubierto con una alfombra color lavanda. Uno a uno, los insectos tentáculos se organizaron a sí mismos en filas, como si fuera un pulcramente ordenado ejército. Como si pudieran sentir la atención de ella, todos ellos alzaron sus tentáculos hacia arriba, como si fuera un saludo. Esta fue la primera vez que ella vio la verdadera naturaleza de su habilidad. Capítulo 207. Madres y réplicas. Dentro de su mundo de niebla, Nictingale esperó a que el poder mágico de las brujas cambiara. Dentro de su mundo de blanco y negro, ella raramente tenía la oportunidad de ver varios colores brillantes. Comparado a la memoria del momento en que estaban en busca de la montaña sagrada, el poder mágico dentro de ellas había incrementado mucho. La incesante práctica diaria no solo les permitió controlar mejor su habilidad, sino también incrementó su reserva de poder mágico. Sin embargo, Nictingale estaba en su mayor parte profundamente conmovida por las expresiones en sus rostros. Con la Asociación de Cooperación de Brujas, a pesar de que Wendy siempre estaba gentilmente animándolas y Cara siempre permanecería firme, pero incluso con eso, durante los días en que estuvieron escondiéndose, nadie conseguiría un sueño reparador. Cualquier viento que moviera el pasto era suficiente para despertar a las hermanas de sus sueños. Bajo la constante persecución de la iglesia y la sospecha de las masas, ellas nunca fueron capaces de respirar tranquilamente. Incluso después de entrar a las cordilleras impenetrables, este estrés no se había reducido mucho. Ninguna entre ellas sabía si realmente podrían alcanzar la montaña sagrada y obtener su tan anhelado lugar al cual llamar hogar. En ese entonces, la atmósfera dentro del campamento regularmente era sombrío y la mayoría de las hermanas habían mostrado una vacía y apática expresión.
Pero ahora, sin necesidad de pasar hambruna y sin tener que preocuparse más por la cacería de brujas de la iglesia, todos sus rostros se habían llenado de un espíritu sin precedentes. Viendo que todo mundo estaba relajado y sonriendo naturalmente, el corazón de Nictíngale también se sintió feliz por el sentimiento de confort de sus hermanas. Al final, la montaña sagrada no estaba en las tierras baldías, sino en este pequeño pueblo fronterizo. En ese momento, sintió un hilo de magia temblando. Una nube de niebla púrpura empezó a girar, incesantemente rodeando y siendo dibujado a una fuente mágica, como una mini tormenta. Esta escena impactante solo podía ser visto por Nictíngale. Después de recuperarse de su conmoción inicial, miró con ojos amplios y sostuvo su respiración no queriendo perder ningún detalle como en el tiempo de Anna o Soraya. Hoy sería su primera vez en ver la condensación de la magia con sus propios ojos. En el centro de la tormenta, Lily estaba parada. Ella estaba completamente inmersa en el mundo microscópico, nunca dándose cuenta de que la magia dentro de su cuerpo había pasado por un cambio drástico. La nube de niebla se volvió más y más vigoroso, continuamente acelerando su velocidad rotacional, aparentando convertirse en una entidad por cuenta propia. Pero al mismo tiempo, esta silueta también empezó a fluctuar, sin aparecer más como su forma de remolino original. Finalmente, la magia se había dibujado hacia el interior, condensándose en una esfera y luego gradualmente deteniéndose. Su recién originado poder mágico no se parecía al sólido y suave cubo de Anna, tampoco se parecía a la suave seda de Soraya. Solo era del tamaño de un puño, su cuerpo principal era redondo, pero sobre él existía 8 pares de tentáculos retorciéndose, 4 pares en la parte inferior, 4 pares en la parte superior. A primera vista se parecía a un insecto. Roland nunca esperó que recibiría tan inmediatos resultados con la primera lección de biología fundamental, e incluso menos que la primera bruja en evolucionar su magia sería Lily. Debido a que su habilidad era la de preservar la comida fresca, además de su práctica diaria, Roland no le había dado ninguna otra tarea, su entendimiento de su habilidad tampoco era muy profunda. Después de escuchar el reporte completo de Nictíngale, Roland permaneció calmado y relajado y simplemente asintió. Esperando hasta el final de la lección, para que pudiera pedirle a Lily que esperara. ¿Qué? ¿Usted dijo que mi habilidad ha evolucionado? Lily también estaba absolutamente conmocionada. No vi esas esferas que usted había mencionado. Por supuesto que no, Roland sonrientemente agitó su cabeza. Esas esferas son miles de veces más pequeñas que los microbios, incluso si se concede que llevemos al microscopio óptico hasta su límite, aún serías incapaz de ver las esferas las cuales conforman toda la materia. ¿Eso es así? Pensé que al entender la teoría de las esferas se es posible evolucionar nuestra habilidad, murmuró Lily. No creo que todas las cosas en el mundo estén formadas por pequeñas esferas, algo tan duro como rocas o acero. Si realmente fueran hechos de un montón de pequeñas esferas apiladas, ellos habrían colapsado un charco de arena. Así que, esa es la razón, pensó él, parece ser que comprender la teoría de las micropartículas no es la única forma de promover la evolución de sus habilidades. En ese caso, ¿qué es lo que viste? Lily pensó para sí misma. Simplemente varios insectos púrpuras, creo que fueron convocadas por mi magia, y que podrían convertir a todos los organismos de los que usted habló en algo con la misma apariencia. ¿Insectos? Él quedó aturdido por un momento, ¿y ellos eran tan grandes como los microorganismos? Casi, entonces dijo, asintiendo. De cualquier forma, más tarde nuevamente usé solo mi ojo para ver la gota de agua, y seguía siendo transparente e incolora como antes. Entonces, la próxima vez deberíamos llegar a la prueba real. Debido a que la habilidad de Lily no era directamente visible a simple vista, a diferencia del de Anna o de Soraya, era también mucho más difícil de experimentar. Cuando Roland vio el ordenado arreglo de microbios bajo el microscopio por primera vez, quedó sorprendido. Parecía como si todos tuvieran una conciencia colectiva, mostrando una increíble cantidad de sinergia y consistencia. Lo siguiente eran los subexperimentos,
incluyendo su impacto en el tiempo de duración de la magia y qué influencia tenía la piedra de la retribución de Dios. El experimento continuó por 3 días, a pesar de que la pequeña niña era aficionada a las peleas bajo circunstancias normales, todavía llevó a cabo meticulosamente las instrucciones de Roland, sin importar de sus quejas. A través de un gran número de comparación de muestras, así como de debates con Ana, él aproximadamente descubrió cómo funcionaba la nueva habilidad de Lily. Su variación púrpura era claramente dividida en 2 grandes categorías, madre y réplica. Después de liberar su magia, los microorganismos que cambiaran en suya serían las madres. Las características del organismo madre era similar a la flama negra de Ana, siempre y cuando ellos fueran alimentados con magia, continuarían existiendo. Más aún, al convocador no le estaba permitido distanciarse más de 5 metros. De otra forma, ellos desaparecerían por su cuenta. Justo como cualquier otra convocación, también era afectado por la piedra de la retribución de Dios. Dentro del área de supresión de la piedra, las madres instantáneamente se dispersarían. Cuando la madre estaba existiendo, los microorganismos de los alrededores serían asimiladas en réplicas en un corto periodo de tiempo. Lo que hizo sentir increíble a Roland era que las réplicas, las cuales era el resultado de la habilidad de Lily, eran justo como los recubrimientos de Soraya, ya que dejaron de ser vulnerables a la supresión de la piedra de la retribución de Dios. En términos simples, las creaciones que fueron transformados por los organismos madre de Lily se habían convertido completamente en una nueva forma de vida, y esta forma de vida existía en la realidad. Los organismos replicados serían asimilados por las madres y tomarían la iniciativa de transformar otros organismos por cuenta propia. Aún así, algunos de los resultados confundieron mucho a Roland. Parecía que el proceso de asimilación no era infinito. En algunas muestras, en todos ellos el número de réplicas agregadas era la misma, todos los microorganismos fueron transformados, mientras que, en otras muestras, él podía ver a las réplicas y los microorganismos no variantes coexistiendo en paz. Debido a la falta de instrumentos más sofisticados de observación, esta parte solo podía ser conjeturado. Después de discutirlo con Ana, Roland llegó a la idea tentativa de que el número de asimilaciones que una réplica podía llevar a cabo se relacionaba con su tamaño. La habilidad de Lily claramente no distinguía entre diferentes tipos de microorganismos. Por lo tanto, un gran número de réplicas producidas por las madres fueron creados de los demasiados pequeños virus y bacterias, y también con los microscópicamente visibles protistas y algas unicelulares. Los cuerpos anteriores de estas réplicas determinaban su habilidad de asimilación. Entre más grande fuera el organismo previamente, más asimilación podría llevar a cabo la réplica. No obstante, la réplica de una réplica era incapaz de vivir asimilando a otros. Cuando el número de asimilaciones se agotaba, el último grupo de réplicas solo era capaz de sobrevivir un día más o menos. Hervir el agua también mataría a la mayoría de las réplicas. En este aspecto ellos no eran diferentes que otros microorganismos. Pero lo interesante era que, cuando quiera que hubiera una madre alrededor, estas réplicas se reunirían como un enjambre de insectos alrededor de su reina y se ordenarían a sí mismas en filas ordenadas, justo como soldados esperando por sus órdenes. Limitado por medios de observación, aún había varios aspectos de la habilidad de Lily que eran desconocidos. Por ejemplo, ya sea que las madres y las réplicas parecieran a bacterias o virus con respecto a que tuvieran una variedad de efectos en otras formas de vida, o si pudieran tomar el lugar de los hongos y ser usados en la industria química y producción de alimentos. Era una lástima que la pequeña niña era incapaz de darle algún sentido a estas ideas, incluso menos llevar a cabo sus órdenes. Aun cuando las réplicas habían mostrado un enorme potencial de desarrollo en el área del tratamiento médico. Incluso si no fueran capaces de hacer nada más, siempre y cuando fueran capaces de asimilar bacterias muertas o virus, aún podían jugar un papel significante en la rápida desinflamación y desinfección. Este tan llamado medicamento podría pavimentar el camino para una era completamente nueva de desarrollos médicos.